Buenos días a todos. Vamos a dar comienzo al webinar titulado SimCenter Thermal Space. Mi nombre es Gabriel Fernández, técnico de preventa en la empresa Grupo AIS o ATS Spain, enfocado en la parte de simulación CAE. Durante el transcurso de lo que es el webinar, podéis realizar aquellas preguntas a la derecha de vuestras pantallas en el apartado de chat. ¿De acuerdo? Donde luego al finalizar lo que es este webinar vamos a dar respuesta a algunas de ellas. Los puntos que vamos a ver en este webinar, vamos a comenzar con esa pequeña introducción muy breve a lo que es el sector espacial. Os mostraremos diferentes soluciones de Siemens, de cómo nos puede ayudar a resolver nuestra problemática. Una pequeña demo para que veáis en este webinar con uno de los softwares que ofrece una de las soluciones de Siemens, unas conclusiones y luego pasaremos a lo que es a preguntas que hayáis ido realizando durante el transcurso de este webinar. Comenzamos con lo que es en el primer punto, esa breve introducción. Como podéis ver, en la siguiente gráfica se muestra a lo largo de los años el coste de lanzamiento del satélite. Como podéis ver, entre el año 1960 y 1980 fueron satélites que tenían un coste muy elevado, superior a lo que el mayor que tenía era el Space Shuttle, con un valor de $51.200 por kilo. Solo enfocándonos en este satélite, si su peso era de 2 millones de kilos, no hace falta decir lo que es esa cifra tan elevada del coste de lanzamiento. A partir de 1980, en las siguientes 2 décadas, las startups han demostrado que pueden competir con el peso en este sector. Y como se puede observar, centrándonos desde el satélite lanzado con un coste tan elevado hasta el último que se ha lanzado, cómo ha disminuido lo que es ese precio de lanzamiento por kilo. En el pasado, los satélites eran naves espaciales únicas y hechas a medida que tenían un tamaño enorme y por tanto complejidad. Sin embargo, la tendencia actual es desarrollar satélites CubeSat que son más pequeños y más nuevos, modularizados y estandarizados. Estos dos últimos términos es lo que están reduciendo los costos de desarrollo. Como última instancia, esta nueva industria se centra en la construcción de naves espaciales que sean más pequeñas, más rápidas y más baratas de desarrollar. Pero esto aún puede ser un desafío con herramientas tradicionales que no estén integradas. Después de este breve repaso a lo que es el sector espacial, vamos a ver lo que nos ofrece Siemens en cuanto a diferentes soluciones para ayudarnos a resolver diferentes problemáticas. Antes de pasar directamente e ir al grano, Siemens, la parte de simulación, lo denomina SimCenter. Como podéis ver, SimCenter engloba diferentes metodologías que ayuda al ingeniero a resolver esa casuística en diferentes
ámbitos, como puede ser mecánica, fluido y térmico, electrónica, pruebas físicas y sistemas 1D. Cada uno de ellos también lo engloba con la exploración y análisis de búsqueda de nuevos diseños, la automatización del flujo de trabajo, como pueden ser plantillas, crear esas macros, y gestión de proceso y datos, es decir, una nube, donde tengamos toda esa información de nuestros sistemas. Vamos a ver alguno de ellos. Por ejemplo, el de fluido y térmico. Está centrado en el análisis fluidodinámico, donde se resuelven interdependencias complejas, como por ejemplo, como podemos ver en el vídeo, podemos simular lo que es ese lanzamiento de nuestro satélite al espacio y así poder predecir antes de desarrollar y fabricar qué es lo que está pasando. Podemos ver velocidades, podemos ver la estela que deja hacia atrás, presiones e incluso factores aerodinámicos, como pueden ser el drag coefficient, coeficiente de resistencia, o el lift coefficient, coeficiente de sustentación. Otro que nos vamos a centrar es en la parte mecánica, donde también presenta diferentes soluciones, como también puede ser la parte térmica. Por ejemplo, se puede realizar un análisis orbital alrededor de un planeta para ver las temperaturas que se obtienen en nuestro sistema, debido pues, a unos determinados factores, como pueden ser, por ejemplo, la radiación debido a los rayos del sol, la parte reflejada debido a la Tierra, otros factores como también, por ejemplo, las cargas térmicas que tienen propiamente los componentes eléctricos dentro de ese sistema. Y por último, el de simulación de sistemas, que está centrado en el análisis multifísico, donde, por ejemplo, el desarrollo de un circuito de bombeo mecánico de 2 fases para la gestión de la disipación térmica de naves espaciales. De estos 3, nos vamos a centrar en la parte mecánica en este webinar, y en específico con el software SimCenter 3D. SimCenter 3D, como podéis ver en la parte superior de la imagen, engloba diferentes tipos de análisis, todo ello dentro de la misma interfaz. Podemos realizar análisis estructurales, dinámicos, de material compuesto, térmicos, fluidos, análisis multifísicos. De todos los diferentes análisis que muestra este software SimCenter 3D, nos vamos a centrar en la solución Space System Thermal. Esta solución extiende las capacidades del solver térmico que ofrece, enfocado a aplicaciones en el espacio, donde se facilita diferentes capacidades avanzadas, tales como la modelización de la órbita, como ya se ha explicado anteriormente en el vídeo. Se puede aplicar a articulaciones en nuestro sistema, como por ejemplo podemos ver en el vídeo. Vamos a desplegar lo que son esos paneles mientras tanto está en órbita ese satélite. Y por último, potencia solar con atenuaciones atmosféricas. Al final podemos calcular lo que es un sistema que ya esté posicionado en la superficie de un planeta y ver en una determinada
hora o en un rango de horas qué temperatura se está recogiendo, debido a la diferente posición del Sol que recoge justamente en ese posicionamiento del planeta. Vamos a pasar a lo que es la demo, donde vamos a ver lo que es la simulación de un satélite en órbita. Aquí lo que veremos es cómo SimCenter 3D nos puede ayudar a resolver esta problemática dependiendo del tipo de órbita escogida. Veremos cómo podemos realizar esa definición, porque puede ser que decimos es imposible que nos haga lo que es esta visualización y esta órbita, como puede ser, nosotros lo vamos a visualizar para que veáis cómo se puede realizar. Para ello se ha dividido en diferentes tomos. Los dos primeros tomos se van a centrar en ese flujo de trabajo que se sigue de SimCenter 3D, desde lo que es esa geometría CAD, cómo se trata, pasando por el mallado, condiciones de contorno, en este caso térmicas, y luego con su postprocesado de resultados. Una vez ahí, los dos vídeos siguientes, el número 3 y el número 4, vamos a mostrar técnicas ya sea de parametrización y automatización del flujo de trabajo. Vamos a comenzar con el primer vídeo, donde vamos a comenzar con nuestra geometría CAD. Esta geometría CAD puede ser o creada directamente desde el mismo software, NX o SimCenter 3D, indiferente, donde nosotros tenemos un árbol de ensamble, donde viene diferentes componentes e incluso subensambles. Y dentro de ese subensamble hay otros componentes o incluso otros ensambles, como podemos ver. Podemos realizar esa interacción con lo que es la geometría CAD e incluso realizar diferentes operaciones, como ya sea limpieza de geometría, podemos hasta incluso cambiar la posición de lo que es ese componente para realizar pues diferentes iteraciones en cambio de diseño, por ejemplo. Una vez aquí, vamos a ir a la parte de simulación. Donde en la parte de simulación vamos a seguir un flujo de trabajo que se puede realizar dentro de SimCenter, que es el Assembly FEM. De manera resumida, para los que no sois usuarios de SimCenter 3D y no habéis manejado la parte de Assembly FEM, al final es la misma manera de tratar cuando nosotros montamos el CAD. Nosotros partimos de varios componentes donde conjuntamente de ellos hacemos un subensamble. Aquí lo único que tenemos que hacer, a diferencia, es que tratamos con mallas, donde lo que tenemos que hacer es, a partir de esa geometría CAD, vamos a ir importando mallas donde nos lo va a posicionar como esté en la geometría CAD. Vamos cargándolo cada uno de ellos. Es una manera de trabajar si, por ejemplo, en un departamento donde nosotros queremos, por ejemplo, en un ensamble, en un sistema que tiene, me lo voy a inventar, 500 piezas, podéis repartiros lo que es ese trabajo y cada uno se encarga de mallar una zona. Y luego, el último paso sería ensamblar todo. No solo podemos importar mallas, sino también podemos importar
ensambles de malla dentro de ese ensamble, que se pasa a convertir subensamble. Una vez que ya hemos mapeado, cargado todas esas mallas, como podemos ver, os vamos a mostrar la potencia que tiene Sync 3D en cuanto a ese linkado que existe entre la geometría CAD con la parte de malla. Por ejemplo, vamos a hacer un cambio de posición. Por ejemplo, vamos a poner la posición de ese tipo de arrangement stud, que al final nos han cogido esa parte del satélite. ¿Qué pasa ahora en mi mallado? Necesita actualizarse. Y se actualiza a la misma posición de la geometría CAD. Es decir, que existe un linkado entre geometría CAD y malla. Siguiente paso. Ahora es la hora de definir esas condiciones de contorno, en este caso térmicas. Ya están definidas todas ellas, pero vamos a mostraros algunas. Por ejemplo, la operación de órbita, que al final nosotros lo que tenemos es crear una tarjeta donde definimos el tipo de órbita y sobre qué planeta está orbitando y determinados parámetros de esa órbita, como también la posición en la órbita de ese satélite. Para chequearlo, existe un visualizador de órbita, donde de una manera visual nosotros podemos visualizar correctamente si está correctamente ese tipo de órbita, si es el que queremos, y luego la posición de lo que es ese satélite, si está correctamente. Si vemos que no está correcto, podemos ir a cerrar este visualizador, volver otra vez a esa tarjeta de parámetros y modificar correctamente la posición de ese satélite. Entre mallas que no son congruentes continuas, tenemos que definir también acoplamientos térmicos. ¿Para qué? Para que haya esa transferencia de calor entre mallas. Es por eso que habéis podido ver abajo una carpetita que pone Thermal Coupling. Por ejemplo, si nos centramos en esa parte del componente, de ese PCB que está interno, lo hemos discretizado de una manera muy sencilla, con dos bloques y luego la chapa, donde tenemos unas cargas que se han definido, una determinada potencia calorífica, y luego podemos definirle esos acoplamientos térmicos, como he mencionado anteriormente. Al final lo que queremos con estos acoplamientos térmicos que queremos conseguir, que haya una conexión entre ellos, entre dos mallas disimilares, con una determinada valor de conductancia, resistencia, etc. El valor puede ser o uno fijo o también podemos poner una condición. Es decir, si la temperatura es superior a este determinado valor, ponme este valor en este caso, de total conductance, y si no, me pones otro. ¿De acuerdo? Solo pues para que veáis cómo podéis también jugar con lo que son con los valores físicos para ayudaros a realizar correctamente esa simulación. Luego, por ejemplo, volviendo otra vez a lo que es esa parte del PCB, se van a realizar aquí dos diferentes soluciones. Uno, teniendo en cuenta la refrigeración de los tubos y otro sin tenerlo. Entonces, para ello, los tubos hay que definirle una condición, un acoplamiento térmico a lo que es a la malla de color azul. Entonces, para ello se define
un acoplamiento térmico y luego donde podemos visualizar si realmente en qué elementos está realizando esa conexión o ese acoplamiento. Son mallas 1D, como podéis ver, que se conexionan con lo que es en la malla 2D. Luego también, en cuanto a enfocado solo en la parte de heat pipes, nosotros podemos definir cuál es el coeficiente de transferencia de calor equivalente, cuál es o diferentes tipos para simular esa evaporación o condensación. Y luego, pues opcionales parámetros como por ejemplo la mínima y máxima temperatura de operación. Y luego cada uno de esos lo tenemos que hacer de manera independiente. Una vez aquí, lo que os vamos a mostrar son ahora el postprocesado de esa configuración con y sin tener en cuenta la refrigeración de los tubos. Y nos vamos a centrar en lo que son en esos dos componentes, PCU y MCU, las temperaturas a lo largo de lo que es la simulación. Arriba a la izquierda tenéis los resultados sin tener en cuenta lo que es esa refrigeración y a la derecha teniéndolo en cuenta. Y abajo, solo centrado en la gráfica con el componente PCU y a la derecha MCU. La gráfica se muestra a lo largo de un determinado rango de tiempo, ¿vale? Y arriba en el postprocesado en un determinado tiempo. Podéis ver que luego nosotros podemos visualizar en la gráfica qué valor recoge con y sin refrigeración. Una vez completado lo que es ese primer flujo de trabajo que hemos visto de SimCN 3D, como ya hemos dicho, desde la parte de geometría CAD hasta el último paso, que es el postprocesado de resultados, pasamos ahora a algunas ideas para que veáis cómo podéis aprovechar al máximo SimCN 3D. Por ejemplo, el tema de parametrización, es decir, ¿a qué me refiero? Imaginaos que tenéis diferentes configuraciones, uno de operación, uno de stand-by, uno de modo seguro, y cada uno de ellos tiene parámetros de ya sea de carga, ya sea de un posicionamiento en la órbita, parámetros que al final nos define esa configuración. Lo que tenemos que hacer entonces es crearnos unas expresiones y asignarlas a nuestra correspondiente operación, ya sea una carga o un parámetro del orbital heating, un parámetro del thermal coupling, lo que sea, un valor que va a variar dependiendo de la configuración. Para ello vamos a utilizar la operación de parameter tables, que si veis que no lo encontráis podéis ir al buscador o si veis que vais a utilizarla y no queréis estar todo el rato realizando el buscador, es totalmente personalizable lo que es la herramienta SimCenter 3D, donde nosotros podemos añadir esas operaciones a nuestra barra, es decir, a nuestra ribbon bar, que se denomina. ¿Esto qué es lo que nos hace esta operación? ¿Vale? Lo que nos hace es, a partir de las expresiones que hemos denominado anteriormente, y ya hemos asignado correspondiente a su determinado valor, nosotros vamos a definir diferentes configuraciones. Una, oye, mira, pues la primera configuración la voy a denominar Operating Hot. Y ahí
los valores de cada una de esas expresiones que le correspondan a esa configuración. Y luego realizamos otra. Esto sería un paso manual. Otra forma es realizarlo por tablas, es decir, cargarme un archivo Excel donde ya tenga toda esa información definida y así ya tenerlo todo de una tacada las diferentes configuraciones. Por ejemplo, si ahora nosotros queremos editarlo, nosotros lo podemos editar directamente desde la interfaz de Synced 3D que nos abra esa worksheet, es decir, nuestro Excel, y variar esos valores y de manera automática nos lo modifica en lo que es el parameter tables, dependiendo de qué configuración hemos modificado. También si vemos que no queremos, podemos quitar ese linkado con lo que es con la tabla y ya va a pasar a cambiarse esas configuraciones modificándolas dentro de la interfaz de Synced 3D. Y como podéis ver, por ejemplo, hemos puesto el de Safe Mode, pues la expresión es de albedo 0,18. Vamos a chequear a ver si es verdad que tiene ese valor. Si vamos dentro de nuestra Orbital Heating, a Sun Planet Characteristics y albedo. Y vemos lo que es la expresión y el valor es 0,18. Y así podríamos hacerlo con cada uno de ellos. Habilitamos solo lo que es esa tabla y automáticamente nos cambia a lo que es esos valores que tenga esa configuración. Con esto así evitamos que modificar o crear varias tipos de carga o diferentes tipos de Simulation Object Type, es decir, un acoplamiento térmico, otra tarjeta de parámetros de órbita para evitar todo ese procedimiento que al final luego nos podemos encontrar que tenemos cientos de operaciones creadas que luego nos podemos liar. El siguiente paso, automatizar ahora el proceso. Nosotros ya hemos visto cómo realizar esas tablas para diferentes configuraciones, pero también podemos automatizar lo que es ese proceso. Nosotros podemos grabar lo que son journals. Son al final, vamos a decir así, macros. En un determinado lenguaje, ya sea C++, C almohadilla, podemos también definirlo como Visual Basic, y lo que nos hace es recoger todos los pasos que nosotros que vayamos a realizar. Por ejemplo, ahora vamos a guardar lo que es ese procedimiento de cambio de geometría. Por ejemplo, cuando nosotros modificamos esa posición hasta llegar al último punto y paramos esa journal. Ahora, claro, esa journal tenemos dos opciones. Una, darle al botón de play y coger ese archivo. Otra, cargarla desde SynCenter. Esta journal la podéis editar con el lenguaje que hayáis escrito. ¿De acuerdo? La podéis hacer configurable para que sea universal para que esa posición o ese journal sea para diferentes sistemas, no solo para el sistema que estemos ahora mismo visualizando y trabajando. Por ejemplo, podemos modificarla solo pues para que veáis. Y ahora lo que vamos a hacer es coger y crearnos una nueva pestaña, donde ahí, por ejemplo, vamos a introducir lo que es esa journal como un comando. Lo único que tenemos que hacer es hacer lo que es añadir esa pestañita, ir a lo que es a añadir un nuevo comando y en ese comando vamos a cargarle el archivo journal que hemos creado anteriormente.
Lo cargamos y luego ya te pone cuál es la acción. Ya habéis visto que había dos, el stewed y el deployed. Nosotros luego con ese argumento que se ha modificado le estamos forzando a que vaya al primero o al segundo, dependiendo de cuántos arrangement tengamos. Ponemos el nombre y podemos definir un icono, ya sea los que vienen ahí o hasta incluso luego uno que nosotros queramos. Y ahora, por ejemplo, en vez de hacer ese procedimiento total que hemos hecho antes de ir al PRT, le damos al botón de Deploy y automáticamente nos hace ese procedimiento de manera automática y no tenemos que hacerlo nosotros. Y ya habéis visto que ya se nos ha puesto en esa posición. Vamos a activar la pestaña que donde veáis que tenemos ahí tanto las dos posiciones de Stew y Deployed, donde ahora si le doy ahí al Stewed me hace el mismo procedimiento pero me pone la otra posición. Luego también, si os dais cuenta, también hemos creado esos journals para que solo con darle al botoncito de Safe Mode Operating Hot ya tengamos activo esa configuración en vez de ir dentro del Parameter Tables y activar esa determinada. Es solo pues para que veáis que podéis automatizar todo este procedimiento. Si ahora le damos a Safe Mode, solo pues para que veáis, nos dice que ya lo ha configurado y veis que ya lo tenemos habilitado. Otra manera que también podéis trabajar es, por ejemplo, el Orbit Beta Sweep, ese journal que se ha creado, es lo que nos va a hacer el programa es con diferentes valores de beta que van a ser 15 grados, perdona, 10 grados, 20, 30 y 45, lo que nos hace el programa es, vale, yo te pongo este valor de beta, te exporto el archivo de texto. Pongo el valor de 20, te exporto el archivo de texto, así con cada uno de ellos, con ese valor. ¿Para qué? Para luego yo coger esos archivos y lanzarlos en cola. Una vez aquí, hemos visto ese flujo de trabajo, parametrizaciones y luego automatización. Pero ahora imaginaos, ya habéis visto que nosotros en la parte de componentes, pues al final lo hemos discretizado mucho, es decir, no hemos tenido en cuenta en detalle. Pero, ¿y si yo ahora lo quiero tener en detalle? ¿Cómo lo puedo realizar? Bueno, pues para ello vamos a pasar a la parte de automatizar ese análisis de PCB. En este punto os vamos a explicar muy resumidamente qué módulo podemos realizar para tener en cuenta en detalle la parte de PCB. Primeramente, el diseño de ese PCB lo hemos hecho con un software de diseño ECAD, donde luego, aprovechando ese software de diseño ECAD, yo lo voy a exportar en un archivo comúnmente ODB++, y yo voy a abrirme este nuevo add-on o este módulo dentro de Syncene 3D o NX, dependiendo en qué software estemos trabajando. PCB Exchange. Una vez que nosotros abrimos este módulo, importamos ese archivo que viene desde lo que es el PCB de ECAD. Y una vez ahí, lo que vamos a hacer es realizar esa simulación teniendo en cuenta todos esos componentes de una manera rápida. ¿Por qué? Porque recogemos la información anterior.
del software de diseño ECAD. Y así poder realizar ese análisis térmico en detalle. Vamos a mostraros en el siguiente vídeo cómo se realiza este procedimiento. Nosotros vamos a hacer un nuevo archivo, ¿vale? Podéis hacerlo con Syncente 3D o con NX, con el software. Al final es lo mismo. Vamos a ir a nuestro módulo de PCB Exchange y vamos a importar ese modelo ECAD. Una vez que tengamos importado ese modelo ECAD, de manera automática el programa nos va a importar tanto la tarjeta con sus diferentes apilamientos y los componentes, ya sean capacitadores, diodos, condensadores, e incluso también podemos tener en cuenta las vías que se hayan definido en ese software de diseño. Para tener en cuenta esas vías dentro de la simulación térmica, tenemos que previamente calcularlas. ¿Cómo? Con las propiedades de la tarjeta, nosotros podemos calcular esas conductividades térmicas en cada dirección y en cada una de esas capas que le corresponde a las vías, para contemplarlo en la simulación. Ya habéis visto que de cada una de esas layers te dice de qué capa a qué capa corresponde esa definición y con sus correspondientes parámetros. Siguiente paso, realizar la simulación térmica. Seleccionamos el tipo de solver que queremos. Le decimos que en cuanto a la librería de componentes que nos cargue, hay una que viene por defecto, pero también lo podemos cargar nosotros editando un archivo. Y luego que nos tenga en cuenta esa parte de Thermal Conductivity, que se refiere a la parte de vías. Le podemos decir que nos haga la limpieza de agujeros, chaflanes, redondeos. Y solo con luego darle, de manera automática, nos va a hacer limpieza, me va a crear la malla con sus parámetros, propiedades, material, etc. y condiciones térmicas. Es decir, los acoplamientos térmicos que hemos visto anteriormente, que en este caso va a ser entre nuestro componente contra lo que es la placa PCB. Y luego por forma de efecto también te pone una restricción que es la de tipo de convección al entorno. Solo pues para que veáis que si vamos a editar la parte de la tarjeta PCB, tiene en cuenta de lo que es esa importación leído de la parte de CAD, los diferentes apilamientos que existen, con qué espesor, qué tipo de material, etc. Una vez aquí, podemos darle a resolver y aquí lo que obtenemos son solo enfocado al PCB, pero ya más en detalle. Y aquí podemos predecir de una manera más exacta qué es lo que está sucediendo en ese PCB en cuanto a temperaturas. En cuanto a temperaturas, si nos enfocamos solo en lo que es en la tarjeta PCB, podemos plotear las temperaturas en cada una de esas capas. ¿Qué es lo que se está obteniendo? Ahora, los siguientes pasos que podemos dar. Yo he dado como válido este análisis térmico de este PCB. Claro, pero yo ahora lo quiero tener en cuenta en mi sistema total. Entonces, ¿cómo puedo realizarlo? ¿Tengo que realizar el mismo procedimiento, realizar el mallado? ¿Qué tengo que realizar? ¿Cómo lo puedo hacer?
Bueno, en el siguiente esquema os lo voy a explicar. Lo primero de todo, hemos visto que nuestro satélite inicial era un ensamblaje, donde tenía diferentes componentes y subensambles. Cuando nosotros hemos importado nuestro PCB, también va a tener una parte de ensamble con diferentes componentes o incluso subensambles que corresponderá a la placa PCB y a los diferentes componentes, capacitadores, condensadores, etc. ¿Qué hacemos? Cogemos ese ensamble del PCB y lo importamos en nuestro ensamble del sistema total del satélite y lo posicionamos en la posición correcta. Una vez ahí, creamos un assembly FEM, si no lo tenemos creado todavía, cargamos esas mallas como hemos visto anteriormente, donde nos lo va a posicionar en la posición de la geometría CAD, y en cuanto al PCB, cargamos la malla que nos ha creado anteriormente, de manera que ya habéis visto automática. Pero claro, si os habéis dado cuenta, también en ese proceso se ha definido unos acoplamientos térmicos entre cada componente con la tarjeta. Claro, eso realizarlo desde cero es un trabajo tedioso. Entonces lo que podemos hacer es importar las condiciones térmicas que hayamos definido en la simulación de donde solo nos enfocamos en el PCB y lo importamos en nuestro análisis ensamble FEM. Y así ya tenemos la parte de acoplamientos térmicos del PCB definidas. Luego, ¿qué faltaría? Definir las diferentes conexiones térmicas que vayan del PCB al sistema. Y una vez aquí, resolver y realizar el postprocesado de resultados. Vamos a finalizar lo que son con unas conclusiones. Como ya habéis visto, SimCD 3D al final aprovecha esos datos de la geometría CAD, donde podemos nosotros hasta incluso trabajar con ello, con lo que es con diferentes posicionamientos, diferentes sistemas, etc. Podemos utilizar, presenta métodos de simulación avanzada, donde ya habéis visto que ese linkado que existe entre geometría CAD y Maya, podemos realizar diferentes configuraciones de posicionamiento de lo que es ese sistema, y también existen condiciones de contorno en el cual me permiten realizar una simulación correcta, un análisis correcto. Una vez aquí podemos parametrizar el modelo con diferentes configuraciones, donde ya habéis visto que dependiendo de qué configuración estemos trabajando, yo lo puedo parametrizar todo y solo con activar la configuración que quiero ya puedo lanzar ese cálculo sin tener, y así evitar posibles problemas de, uy, se me ha olvidado cambiar este parámetro. ¿Qué puede pasar? Y luego, por último, automatizar el proceso. Automatizar la configuración anterior, automatizar los cambios de posicionamiento de las diferentes geometrías y luego incluso también que nos exporte archivos para luego yo coger esos archivos de texto y lanzarlos en cola para dejarlos correr, ya sea un fin de semana o incluso cuando termino mi jornada laboral.
Vamos a pasar a lo que son las preguntas, ¿de acuerdo? Vamos a contestar algunas de ellas. Todavía da tiempo, son menos 10. Vamos a contestar algunas de ellas, ¿de acuerdo? Vale. Hay una pregunta, vale, referida, vale, nos preguntan, el módulo PCB Exchange, que se ha explicado anteriormente en este último paso, si se puede acceder mediante tokens de SynCenter 3D. Vale, esto al final, si tenéis ya lo que es vuestro módulo de vuestro producto de SynCenter 3D y tenéis tokens en esa licencia, podéis adquirir, podéis acceder a este módulo sin problemas. Ahora, el número de tokens no podría decirlo porque no me lo sé de memoria, pero luego te lo pasaría por email si no te importa y te digo exactamente qué tokens consume este modulito de PCB Exchange. A ver, otras preguntas. Vale, está también referido al módulo PCB Exchange. Si solo se puede realizar análisis térmicos, como se ha visto, realizando pues ese procedimiento de lo que es la automatización de esa malla que se crea automático y condiciones, vale. Vale, al final, si os dais, si no os habéis fijado, no pasa nada, pero también aparte del análisis térmico de una manera automatizada desde el PCB Exchange, también se puede, lo que es realizar análisis estructurales. Luego también, ya me adelanto un poco, porque veo que hay preguntas referido a esto. Por ejemplo, vosotros también, aparte de como habéis visto que hemos aprovechado lo que es la malla de lo que es de ese análisis térmico solo enfocado al PCB y lo hemos importado en nuestro ensamble total, también lo podemos aprovechar para hacer un análisis de fluido térmico, es decir, teniendo en cuenta el dominio del fluido. El procedimiento sería el mismo, ¿de acuerdo? Vale, a ver. Vale, el tema de tokens al final son unos créditos, ¿de acuerdo? Que te permiten al final que puedas acceder a diferentes tipos de análisis, ya sea un análisis estructural avanzado, como puede ser la no linealidad, térmicos, tema de fluidos, ¿de acuerdo? Al final tiene dos opciones. Una, o puedes adquirir el producto o puedes acceder mediante tokens. Al final los tokens son más flexibles a la hora de entrar en diferentes tipos de análisis. Te da esa flexibilidad. Y en cuanto a limitación de horas, no tiene ninguna limitación de horas. Luego, la parte de despliegue de paneles si está integrada en la misma solución.
Te refieres cuando se ha mostrado la animación en cuanto a cuando se despliega los paneles solares, ¿no? En ese vídeo que se ha mostrado al inicio. ¿Te refieres a eso? A ver si me puedes contestar ahí en un momento. Vale, sí que está integrado en lo que es en la misma solución que hemos mostrado ahora actualmente, el Solver System Thermal Space. Vale. Vale, veo que no hay más preguntas. De todos modos, os dejo los siguientes contactos, tanto de mi compañero Juan Calero, que es el encargado de comercial de la solución de simulación, como también mi correo. ¿De acuerdo? Cualquier duda que os surja, no ahora, sino después, podéis coger y podéis contactar con nosotros sin ningún problema. ¿De acuerdo? Muchas gracias a todos por asistir a este webinar y damos como finalizado el webinar Space SimCenter Space Thermal. Pasad buen día a todos. Hasta luego.